por su presencia el día de hoy. Y vamos a comenzar brevemente entonces con una introducción al tema para conocer qué es la rinitis alérgica y cuáles son las alternativas que hoy en día tenemos para su tratamiento. El nombre real de esta enfermedad es rinoconjuntivitis alérgica, porque si bien lo más habitual y lo que conocemos es que la nariz esté comprometida, también puede ser que la mucosa de los ojos esté comprometida y nos dé síntomas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos alertamos a que puede tratarse una rinoconjuntivitis alérgica? Lo habitual es que pique, que haya picazón de los ojos, que haya picazón de la nariz, de los oídos, también de la garganta. Puede ser que esto se acompañe de estornudos, que habitualmente son estornudos en salva, o sea, achís, 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 ¿cierto? Los estornudos van generando mucosidad nasal. El carácter de la mucosidad nasal habitualmente es como agüita, ¿cierto? Es una mucosidad más bien transparente. Eso nos va generando que tengamos congestión. Hay muchos pacientes que sufren principalmente de congestión nasal y no es tanto el agüita que corre, sino más bien esa sensación de no poder ingresar aire hacia las fosas nasales. Si esto se prolonga mucho tiempo, también hay pacientes que sufren de pérdida del olfato y pérdida del gusto, que son sentidos que van de la mano. Como les decía yo, es importante considerar que hay un grupo importante de pacientes que tienen síntomas oculares predominantes en este cuadro de rinoconjuntivitis alérgica y esto va de la mano con una serie de alteraciones en la calidad del sueño, por supuesto que alteraciones en la calidad de vida en general. Nos cuesta ir a trabajar, nos levantamos con sueño porque dormimos mal, son síntomas importantes también de la rinitis alérgica. Hay pacientes va a depender del enemigo, que es un poco lo que yo digo, que va a depender de qué es lo que me está generando alergia, de la cantidad y cuánto se extienda el periodo en que yo tenga síntomas. Si yo soy alérgico, por ejemplo, al epitelio o a las caspas de algún animal, de mi mascota, voy a tener síntomas permanentemente, porque voy a estar expuesto permanentemente a ese alergeno, ¿cierto? Si yo soy alérgica al polen, por ejemplo, ahora el plátano oriental tiene un periodo bien restringido de tiempo en el que genera polinización. Eso es más o menos finales de agosto, septiembre, octubre. Y por lo tanto voy a tener menos síntomas y van a ser acotados a esa época del año. Entonces eso nos sirve a nosotros para clasificar la rinitis en una rinitis que puede ser intermitente, cuando los síntomas duran menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas al año, y persistente en el caso de que duren más de 4 días a la semana y más de 4 semanas en el año. Y a su vez, cada una de estas pueden ser leve, moderada a severa, de acuerdo a la magnitud de los síntomas. ¿Es importante la rinitis alérgica? Es importante porque afecta a un grupo no menor de la población. En Chile tenemos pocos estudios de prevalencia, pero se parecen o se extrapolan los pocos que tenemos a lo que pasa a nivel mundial, que en general habla de una prevalencia de rinitis alérgica que va entre el 15% al 40% de la población general. Como les decía y comentaba, hay alteraciones de la calidad de vida y también hay complicaciones que se dan a corto plazo. Y es como una pregunta bien recurrente en términos de esto que me está pasando, estos mocos, ¿cierto? Estos estornudos. ¿Estoy resfriado o tengo rinitis? Ustedes a lo mejor se han hecho más de una vez esa pregunta. ¿Me resfrío mucho y es infección? Gracias. O me resfrío mucho y es infección, o esto es un problema de alergia. Y eso se nos confunde y es una causa importante de aquellos pacientes que consultan al inmunólogo por infecciones recurrentes. Hasta un tercio de ellos son pacientes alérgicos que no están bien tratados y que por lo tanto terminan enfermando una y otra vez. Los síntomas son muy parecidos, son acotados. Ahora, uno puede hacer un diagnóstico diferencial porque en general el resfrío va acompañado de otras cosas. En el resfrío yo tengo dolor de cabeza, tengo decaimiento, puedo tener fiebre. Hay otros elementos más que son importantes y por eso es relevante la evaluación médica. Entonces, a corto plazo, esta rinitis, si no está bien tratada, se complica con procesos infecciosos, sinusitis, otitis, incluso bronquitis. Y la complicación a largo plazo, más temida, es el desarrollo de asma bronquial. Alrededor de un tercio de los que hoy día son riníticos de nariz van a terminar en algún momento de su evolución desarrollando asma bronquial. Eso se conoce como marcha alérgica y es algo que vamos a tocar porque es importante conocer que hay tratamientos que pueden evitar ese desarrollo de
una rinitis alérgica a un asma bronquial. Entonces, este cuadro o esta diapositiva refleja esa coexistencia entre la rinitis y el asma. Y como parte de nuestra práctica clínica habitual, cuando recibimos un paciente con síntomas de rinitis alérgica, es nuestro deber y lo que hacemos es preguntarle además, y alguna vez, por ejemplo, en primavera, ¿usted ha tenido sensación de pecho apretado o ha tenido tos persistente en las mañanas o tos en las noches? Porque esos síntomas no son habituales como parte de una rinitis. Y eso es lo que a nosotros nos hace sospechar en esta evaluación alergológica que ese paciente ya no solo está portando una rinitis alérgica, sino que también probablemente desarrollando un asma bronquial alérgico. Esto es muy importante, no hay que perderlo de vista. Como les decía yo, de entre el 20 al 40% de los pacientes con rinitis desarrollan en algún momento asma bronquial. Y si uno lo mira al revés, 50-85% de los asmáticos a su vez sí tienen rinitis. O sea, dos enfermedades que van bien de la mano. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo enfocamos el tratamiento una vez que hemos hecho el diagnóstico, que es el diagnóstico de una rinitis alérgica, por supuesto, que va basado en los elementos clínicos de la historia que nos hacen sugerir que un paciente es rinítico y se confirma de manera muy sencilla con la realización de un test cutáneo, que es de rápida realización. Es un examen que dura aproximadamente media hora entre que el paciente llega y se ponen gotitas que tienen proteínas de los distintos alergenos sobre el antebrazo. Se hace una pequeña punción con una lanceta y se esperan 15 minutos para observar la aparición de una roncha. Ese examen, que se conoce como prick test, es el que nos guía a ver cuál es el enemigo del paciente. Y es muy importante para nosotros en la práctica clínica porque no solo confirmamos el diagnóstico de la rinitis alérgica, sino que también nos permite, por ejemplo, regular cuándo parto los antialérgicos en un paciente que tiene una rinitis de primavera. El test cutáneo me guía. Si me sale plátano oriental, probablemente yo le voy a decir, mire, desde mediados de agosto parta con los antialérgicos. En cambio, si me salen solo pasto, y eso se correlaciona con la historia, yo voy a partir a lo mejor el tratamiento antialérgico en octubre. Y además, ya les voy a contar por qué es importante hacerse el estudio. Entonces, una vez que nosotros confirmamos que el paciente es rinítico, tenemos dos maneras de enfocar el tratamiento. Una posibilidad es hacer un tratamiento sintomático. Por supuesto, el paciente que viene con nosotros ya quiere que se le acaben, ¿cierto?, la mucosidad nasal, no quiere estar más enfermo, no quiere tener otro tipo de síntomas, que me piquen los ojos, etc. Entonces, ese tratamiento, que es el que denominamos sintomáticos, tenemos un arsenal terapéutico que probablemente ustedes ya conocen, que son los antialérgicos, antihistamínicos, ese es el nombre por su acción farmacológica. Tenemos la posibilidad de usar corticoides inhalados, que son medicamentos. Importantes saber que pese a que los corticoides tienen un perfil de efectos adversos muy grande, ¿cierto? Si a mí me recetan corticoides, los pacientes hoy día son informados, van a internet y ven una serie de que yo me puedo poner, doctor, no voy a tomar esto porque yo me voy a poner gordo, se me va a subir la presión arterial, se me puede subir el azúcar. Eso es real, eso ocurre como efecto adverso de los corticoides, pero cuando los corticoides se toman por boca o me los inyecto o los uso por largo tiempo. Para poder tratar a un rinítico, surgen los corticoides inhalados, que son medicamentos de acción local. Lo importante de eso es que la absorción, la cantidad de medicamentos que se absorbe, en medicina nunca es 100, pero es prácticamente muy, muy, muy poquito. Por lo tanto, los efectos adversos de los corticoides que yo me pongo localmente en la nariz no son toda esa lista de cosas muy terribles. Lo más habitual que pasa con los corticoides inhalados es el adelgazamiento de la mucosa nasal y, por lo tanto, la posibilidad de sangramiento. Y si ese es el caso, hay que suspender el el corticoide inhalado, esperar un par de semanas a que regenere la mucosa y quizás, de acuerdo a la evaluación, retomar en una dosis menor. Lo otro que usamos como tratamiento sintomático son las soluciones oftálmicas, las gotitas, que los oftalmólogos cuando estamos con conjuntivitis o cuando estamos con problemas, ¿qué usan de tratamiento? Nos dan los tratamientos con gotas. Y eso porque el ojo es un órgano que es bastante protegido. Lo que yo tome por boca, el ojo es bastante poco irrigado. Entonces, lo que yo tome por boca o incluso lo que me ponga localmente en la nariz no tiene buena llegada al ojo. Y eso hace que cuando ustedes tengan eventualmente una rinitis alérgica, una rinoconjuntivitis alérgica, si sus síntomas son de predominio ocular, tengan la necesidad de ocupar gotitas para los ojos antihistamínicas, porque lo que usen por boca o intranasal no les van a servir a un 100%, ¿sí? Y ese es el enfoque
de los síntomas. Te duele la cabeza, toma paracetamol, te duele el estómago, toma antiespasmódico y nosotros tienes rinoconjuntivitis, bueno, y vamos con antihistamínicos, corticoides inhalados o gotitas para los ojos. ¿Cuánto usar? Depende de la magnitud de síntomas del paciente. Son muy poquitos los pacientes que verdaderamente con monoterapia, o sea, usando uno de estas 3 posibilidades, logran un total control de los síntomas. Ya habitualmente lo que hacemos es una combinación de los anteriores. En relación a los antihistamínicos, solo decirles que los antihistamínicos más antiguos, conocemos la clorfenamina, ¿cierto? Que es el que nos da sueño, que muchas veces decimos, bueno, lo paso tan mal, me la tomo en la noche, me quedo un poquito dormido. Bueno, los antihistamínicos de primera generación, que es la clorfenamina, causan ese efecto porque atraviesan la barrera del cerebro, la irrigación, y causan sedación. Entonces, realmente en rinitis alérgica no queremos eso, no queremos tener un paciente que ya lo pasa mal porque está congestionado, está con mucosidad y más encima lo adormilamos con el medicamento que yo les doy. La única buena cosa que tiene la clorfenamina es que es barata, pero no es un medicamento recomendado realmente para el manejo de la rinitis. Existen muchos otros antihistamínicos que son los que les muestro acá, distintos nombres comerciales, todos son buenos para un paciente con rinitis, todos. Y la verdad es que cada paciente con rinitis tiene uno de estos medicamentos que hace mejor que otro. A mí me gusta mucho la fexofenadina para el tratamiento de la rinitis, pero efectivamente he tenido pacientes que me dicen, doctora, esa pastillita que me dio no me sirve de nada. Yo tomo la clásica loratadina y me hace estupendo. Y eso es verdad, no hay muchos estudios comparativos con respecto a cuál de estos antialérgicos es mejor. Si el antialérgico no hace suficiente efecto, es probablemente porque lo que les decía hace unos minutos atrás, que es que necesitamos agregar otro tipo de medicamentos que son estos, los corticoides inhalados. Ahora, otro enfoque, otra manera de tratar la rinitis es esto, y este es el tratamiento actualizado de la rinitis alérgica, que es lo que llamamos inmunoterapia alergeno específica. Este tratamiento consiste en, una vez que yo identifico cuál es el alergeno, cuál es el enemigo del paciente, yo voy induciendo una respuesta de una respuesta alérgica, trato de inducir una respuesta de tolerancia. Eso se puede hacer a través de 2 mecanismos. Uno, gotitas que yo le doy al paciente a tomar todos los días de la vida por 3 a 5 años o a través de inyecciones subcutáneas que el paciente recibe una vez al mes. ¿Por cuánto tiempo? 3 a 5 años. Este tratamiento, como les decía, trata de inducir que de una respuesta alérgica el paciente haga una respuesta de tolerancia. Esto toma tiempo, son años que lleva el organismo y el sistema inmune para ser alérgico, por lo tanto también son años los que tardamos en desarrollar tolerancia. Ahora, ¿cuál es la gracia de este tratamiento? Que una vez que tú completas al cabo de 3 o 5 años y tú suspendes, el paciente mantiene el efecto que ha logrado, todo lo que ha logrado durante su periodo de tratamiento lo mantiene, al menos por 10 a 15 años posterior. ¿Y por qué 10 a 15 años posterior? Porque eso es el periodo de seguimiento que tenemos al día de hoy en las cohortes, en los estudios publicados de pacientes que han estado en inmunoterapia. Bueno, los seguimientos más largos son más o menos a 10, 15 años plazo. Y eso ve que aún, que aún se mantienen los efectos. Ahora, lo otro interesante, fuera de, en el fondo, es un tratamiento que se invierte tiempo, ¿cierto? Pero que me ofrece que una vez que yo lo corto, yo logro mantener todo lo que he ganado con inmunoterapia, y esto es el único tratamiento que puede cambiar la evolución natural de la enfermedad, es decir, el único tratamiento que puede evitar que un rinítico termine siendo asmático, que eso no lo hacen, por supuesto, el tratamiento sintomático. Como les decía, existen 2 formas de administración subcutánea y sublingual con una eficacia demostrada similar, por lo tanto es algo que podemos usar en los niños, por ejemplo, gotitas, para aquellos que no les gustan mucho los pinchazos también, y tienen un muy buen adecuado perfil de efectos adversos, son bastante seguras. La inmunoterapia sublingual se administra en casa porque su perfil de seguridad permite que el paciente la administre en casa sin ningún peligro para él. La inmunoterapia subcutánea tiene un poco más de reacción local, pero es bastante segura también, no desencadena, nuevamente, la medicina nada es 100%, es una terapia segura que administramos la vacuna en un medio hospitalario, pero con bajo riesgo también de reacciones sistémicas. Y lo que les explicaba aquí de la duración posterior, 10 a 15 años, una vez terminado el tratamiento.
Por lo tanto, los invito a aquellos que sean riníticos y que nunca han tenido una evaluación alergológica a que partan por eso, porque la verdad es que el enfoque moderno de la alergia, fuera del tratamiento sintomático, es este tratamiento que se llama inmunoterapia y que, por supuesto, me va a ofrecer controlar los síntomas, me va a permitir ir dejando la necesidad de medicamento y va probablemente ofrecerme también evitar el desarrollo de asma y mantener mis efectos posterior a que yo termine el tratamiento. Muchas gracias. Voy a dejar con ustedes a la doctora Masumi Grau. La doctora es alergóloga, inmunóloga del equipo de inmunología y alergias de Clínica Alemana. Y les va a presentar la segunda charla de esta tarde que nos habla sobre aerobiología. Una charla muy interesante. Hola, buenas tardes. Bueno, sabemos que las enfermedades alérgicas de todo tipo, tanto respiratorias como alimentarias, han aumentado mucho en las últimas décadas. Y yo quiero contarles ahora un poquito cómo, especialmente en la rinitis alérgica, cómo es el impacto de lo que es la aerobiología, o sea, las cosas que están en el aire, y cómo la contaminación ha logrado afectar a estos pacientes con rinitis alérgica en estos últimos años. Entonces, primero definir qué es la aerobiología, y esta es una rama de la biología que lo que hace es estudiar las partículas orgánicas, tanto las bacterias, los insectos pequeños, las esporas de los hongos y los pólenes, las cuales son transportadas por el aire. ¿Ya? La aerobiología también estudia la forma de emisión de estas partículas, la dispersión y los efectos en los diversos ecosistemas. Ahora, ¿cuál es la aplicación médica y cuál es la importancia de conocer la aerobiología? Y uno es para el estudio de la transmisión de enfermedades que se transmiten a través del aire, ¿cierto? Todo lo que es transmisión de virus, bacterias y hongos, pero lo que nos convoca ahora para el tema de la rinitis alérgica, lo que nos interesa es porque la aerobiología nos ayuda a determinar el conteo de las partículas en los pacientes alérgicos. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer la aerobiología local, especialmente dónde un paciente vive? ¿Cuál es la importancia de conocer cuál es la aerobiología de cada paciente? Y esto es importante porque, por un lado, cuál es el impacto de la calidad de vida de la rinitis alérgica, que lo vamos a ver. También nos sirve para realizar un diagnóstico certero, saber a qué es lo que es alérgico el paciente. Nos permite también definir una oportunidad de tratamiento. Es decir, como lo que habló la doctora Husan, poder realizar en estos pacientes una inmunoterapia alergeno específica. También conocer la aerobiología nos ayuda para poder indicar medidas preventivas individualizadas a cada paciente y también tomar medidas de silvicultura urbana. Entonces, en cuanto a lo que es el impacto en la calidad de vida, esto ya sabemos que la polinosis desde hace muchas décadas impacta de forma muy importante a los pacientes y, como mencionó la doctora, estos pacientes tienen alteraciones de su calidad de vida, duermen mal, rinden mal en el día, tanto los adultos como los alumnos en el colegio también. Y además se asocia a comorbilidades también como esta sinusitis crónica y al asma. Por lo tanto, la rinitis alérgica es una enfermedad que afecta mucho la calidad de vida del paciente. Y muchos estudios hablan también de que la rinitis alérgica es una de las principales causas de presentismo. El presentismo es estar presente en el trabajo, pero no encontrarse en condiciones de funcionamiento pleno debido a una enfermedad o condición de salud. Entonces, hay muchas patologías que caben de este grupo, pero la rinitis alérgica es una de las más importantes. Y se ha visto que el presentismo entonces disminuye la productividad en un tercio. Hay pérdidas de billones de dólares a las empresas debido a estas enfermedades. Y se ha visto que si uno invierte en screening, en tratamiento y educación, puede aumentar las ganancias. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde es un gráfico donde evalúa cómo disminuye la productividad de los trabajadores a medida que aumentan los niveles de polen de ragweed. El ragweed es la ambrosía, que es un polen muy frecuente en Estados Unidos. Y aquí pueden ver cómo a medida que, bueno, cuando está ausente y a medida que va aumentando la concentración de polen durante la época polínica, cómo va disminuyendo la productividad laboral, ¿ya? Así que este es el impacto que tiene la polinosis en estos pacientes. Por otro lado, también la importancia de conocer la aerobiología es que nos permite realizar un diagnóstico certero. Si yo sé a qué está expuesto el paciente,
porque obviamente un paciente que vive en Santiago no se expone a lo mismo que un paciente que vive en Talca o que vive en Valparaíso o que vive en Iquique. Por lo tanto, es muy importante determinar la exposición, saber a qué está expuesto ese paciente, poder confeccionar una batería alergénica adecuada para poder testear a los pacientes con los alergenos que corresponden y de esa forma saber cuál es la sensibilización de este paciente. Por lo tanto, la aerobiología es fundamental para poder realizar un diagnóstico adecuado y poder decirle al paciente, usted es alérgico a tal o cual alergeno. ¿Ya? La otra cosa importante de conocer la aerobiología es la oportunidad de tratamiento. O sea, como mencionó la doctora Husan, si ya sabemos a qué es alérgico el paciente, le podemos ofrecer un tratamiento definitivo como la inmunoterapia alergeno específica, ¿cierto? Si ya sabemos cuál de todos estos alergenos es lo que le produce la alergia, le podemos ofrecer este tratamiento que, como ya mencionó, es un tratamiento a largo plazo y que tiene muchos más beneficios que estar solamente tratando los síntomas cuando viene la época estacional. Lo otro, también, si sabemos a qué somos alérgicos, también nos permite tomar medidas preventivas individualizadas, ¿cierto? Es distinto un paciente que tiene una alergia a pólenes a un paciente que tiene alergia a los ácaros o a caspas de animales, las medidas preventivas son diferentes, ¿ya? En eso va a profundizar más después nuestra enfermera. Y también las medidas de silvicultura urbana. En Santiago tenemos un problema muy grande con los plátanos orientales, que los tenemos en muchas comunas de Santiago, pero a veces es difícil hacernos escuchar porque tenemos muchos pacientes que son muy alérgicos al plátano y que lo pasan muy mal, pero el plátano oriental la verdad es que es un árbol que tiene muchos beneficios en cuanto a que es un árbol que resiste mucho, crece muy bien, tiene una buena copa, que da harta sombra, entonces hay que poner un poquito en la balanza costo-beneficio. ¿Ah? Ahora, cada vez más estamos reportando a estos pacientes con mucha rinitis alérgica a las autoridades y probablemente más adelante se empiece a preferir otro tipo de árboles para las planificaciones de parque, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo logramos obtener, cómo determinamos los pólenes o determinamos todos los alergenos que están en el ambiente? Y para eso tenemos calendarios, y específicamente el calendario polínico, que es el de pólenes. Y es un calendario anual en donde se van identificando y cuantificando los distintos pólenes hora a hora. ¿Ya? Esto, obviamente, como les mencioné antes, varía en distintas ciudades según los aeroalergenos que hayan en cada ciudad. ¿Y cómo se hace? Esto se hace universalmente con un captador de pólenes que es un Burkhardt. Este es un aparato que se instala habitualmente en el techo o en lugares altos y que tiene un filtro por donde va circulando el aire a 10 litros por minuto y va aspirando aire y tiene una cinta que tiene una silicona a la cual se le van adhiriendo los pólenes. Y esto va girando a 2 milímetros por hora. Entonces, en una semana ya da una vuelta completa y semanalmente se retira esta cinta y luego se mira en el microscopio y así vamos identificando el tipo de polen y cuantificamos también los niveles de polen. ¿Ya? Y esto se hace toda la semana. Ahora, específicamente en Santiago les voy a mencionar algunos pólenes relevantes en Santiago. Tenemos el plátano oriental o plátano de sombra, ¿cierto? Que este es un árbol ornamental que está distribuido en Santiago desde los años 1900. En esa época los arquitectos y los paisajistas recomendaban el uso del plátano oriental como imprescindible para poder decorar nuestra ciudad. En el parque forestal se plantaron más de 300 ejemplares al principio de los 1900. Y posteriormente, como se vio todos estos beneficios que tenía, que es un árbol muy resistente a la sequía, que tiene una buena copa, da mucha sombra, se siguió plantando en muchas partes. Y es así como abunda en el parque forestal, en la Quinta Normal, Américo Vespucio, Ñuñoa, Providencia, Costanera, Pedro Valdivia, Lyon. Bueno, en muchas partes tenemos plátano oriental. Y incluso también se ha extendido a otras ciudades y también hay en Viña y en Talca, específicamente. Ahora, en realidad, el plátano que está plantado acá en Santiago no es específicamente plátano oriental, sino que es un híbrido entre el plátano occidentalis y el plátano orientalis, ¿ya? Y que es el plátano hispánica. Esa es la que más hay en Santiago. Ahora, en cuanto a diferencias alergénicas, la verdad es que no hay estudios que digan cuál de estos tres es el más alergénico, pero se cree que en realidad sería más o menos similar la alergenicidad entre ellos tres, ¿ya? Pero para que sepan, son pequeñas diferencias en cuanto al tronco, a la forma de la hoja, pero todos hablamos de plátano oriental así en general.
La polinización del plátano oriental comienza a fines de agosto hasta mediados de octubre, pero tiene un pic que es a mediados de septiembre. Y hemos tenido años en los cuales han habido días en que han habido más de 2.000 granos por milímetro cúbico de granos circulando. Y de los pacientes con rinitis alérgica, aproximadamente el 35% está sensibilizado al plátano. O sea, es un alergeno muy relevante. El otro árbol que tenemos también acá en Santiago es el arce. Este es un árbol nativo de América del Norte. También tiene un crecimiento rápido y también es muy resistente, con copa ancha. Las flores aparecen antes, ¿cierto?, de las hojas, y por eso que se produce esta polinización. Y está distribuido también en varias comunas como Santiago, Valparaíso y Talca. La polinización del arce es a fines de agosto y más o menos hasta octubre, es bien parecido al plátano oriental. Tiene un pic más o menos en septiembre a 250 granos por milímetro cúbico y que es relevante porque los pacientes sensibilizados al arce ya sobre 50 refieren los síntomas, y de los pacientes con rinitis alérgica el 27% está sensibilizado a este, así que también es un alergeno muy relevante. Importante, les puse esta foto para que no confundan, estas son las samaras del arce, que es la semilla. Las samaras del arce aparecen después, ya en el verano más o menos, y muchos pacientes piensan que eso es lo que le está provocando la alergia del arce, pero la verdad es que no, es que esas ya son las semillas y esto es posterior. El álamo, otro árbol también que está ampliamente distribuido acá en Santiago, hay muchos en el Cerro San Cristóbal. Hay 3 variedades principalmente en Santiago, la más alergénica es el Populus niger, y este poliniza anisos de primavera y en realidad comparado con los otros 2 es menos alergénico. Y les puse una foto también del vilano o pelusilla del álamo también para no confundir, porque hay mucha gente que también cree que esta pelusilla del álamo es lo que le da la alergia, y tampoco. Pues, la pelusilla del álamo es el método de transporte de la semilla del álamo y que también aparece ya más bien tardíamente en el verano. ¿Ya? El nogal es otro árbol también que abunda mucho, pero más que nada es en las casas. No hay tanto, tampoco acá en Santiago, pero en las casas sí, y tiene un pic de polinización que es a mediados de septiembre, pero en niveles bajos. Cada vez vemos más pacientes sensibilizados al nogal, pero no porque haya mucho, sino que libera mucho polen. Entonces, si alguien tiene un nogal cerca de su casa, la carga polínica es muy alta. ¿Ya? El fresno, este sí es un árbol que poliniza durante el invierno. Este sería uno de los pocos que su polinización más o menos va desde mayo a junio y tiene un pic en 45 gramos por milímetro cúbico, y el 25% de los pacientes con rinitis está sensibilizado a este polen. O sea, este sería como un polen que uno podría pensar en un paciente que tiene síntomas en el invierno, ¿ya? Este es el fresno. Los pastos y las gramíneas, estos son otros alergenos, son los alergenos más frecuentes en realidad, son los polenes más importantes en toda la patología a nivel mundial, no solamente en Chile, ampliamente distribuidos, hay más de 100.000 especies diferentes y son el 20% de la cubierta vegetal y se utilizan tanto para la producción de cereales como para forraje para animales. Algunas gramíneas relevantes en Chile está el pasto mallín, que no sé si les suena, la poa annua, que es el típico pasto, y la vallica. ¿Ya? Estos en general son hierbas perennes, son muy resistentes, sus semillas es de fácil dispersión y germinación y abundan en todas partes, jardines, prados, sitios eriáceos, en los cerros San Cristóbal, etc. Y también tenemos a la festuca y al cinodón, que también son unos pastos. Hay unos que son nativos de Chile, que es el coirón y el coironcillo, esas son las festucas chilenas, que es un poquito más chiquitita que la festuca elateor, que es la europea, y el cinodón dactilis, que es la bermuda pata de perdiz. Y estos tienen una reactividad cruzada muy importante entre los pastos, entonces un paciente que es alérgico a un tipo de pasto lo más probable es que lo sea a todos los otros, ¿ya? Salvo el cinodón, que tiene un alergeno particular, que podría ser que hay pacientes que pueden estar solamente sensibilizados al cinodón, pero lo habitual es que hay una reactividad cruzada entre todos. La polinización de los pastos va desde agosto a marzo, pero los pics más importantes son desde octubre a enero. Ahí es donde tenemos los pics más importantes y son de 50 gramos por milímetro cúbico. Y es importante considerar que en el sur la polinización es más tardía.
Y las malezas son otros alergenos relevantes. Aquí tenemos el plantago mayor, que es el llantén, plantago lanceolata, el rumex, que es la cedera, y las quinopodios. Y estas también son plantas que están ampliamente distribuidas en todas partes y que también son muy resistentes. En Santiago, principalmente Las Condes, Lo Barnechea y Pudahuel. Y las quinopodios son más de zona costera. Incluso algunas malezas son comestibles, como la selga y la espinaca, que son de la misma familia, y otras tienen este uso medicinales como el paico, ¿ya? Por si les suenan esas. La polinización de las malezas es un poquito después que los pastos, es desde octubre a marzo, pero los pic es en diciembre y otras el pic puede ser en febrero y marzo. Ese es el pic de las quinopodios. Los niveles en general no son tan altos, son 10 a 15 gramos por milímetro cúbico, pero suficiente para sensibilizar a un paciente y provocar síntomas. 26% de los pacientes con rinitis está sensibilizado a las malezas, pero en general lo más habitual es que nosotros veamos que los pacientes están sensibilizados a los pastos y a las malezas a la vez. ¿Ya? No es habitual que solamente estén sensibilizados a los pastos. Lo más común es que el paciente parta con sus síntomas en primavera-verano y después esto se prolonga durante febrero-marzo. Ahora, con respecto a la contaminación, hay muchos estudios que han demostrado que los pacientes, la población que vive en zonas urbanas presenta muchas más frecuentemente enfermedades alérgicas que la gente que vive en zona rural. Y de ahí viene la teoría de la higiene, que habla sobre esto, que entre más limpios nos ponemos en general, tenemos menos enfermedades, tenemos desarrollando más enfermedades alérgicas. Y con respecto a la contaminación específicamente y la polinosis, solamente les quiero mencionar cuál sería el efecto que tiene la contaminación sobre los pólenes. Y se ha visto que los contaminantes químicos que están en la suspensión del aire, por un lado facilitan la liberación del grano de polen, o sea, producen una alteración en la estructura, en la cubierta del polen que hace que sea más fácilmente liberado. Por otro lado, actúan como ayudantes en la respuesta de IgE mediada. La respuesta de IgE mediada son las respuestas alérgicas y que todos estos productos contaminantes de alguna manera inducirían a una mayor respuesta de tipo alérgica. Modifican la potencia alergénica de un polen, o sea, la aumentan, ¿cierto? Hacen que un polen sea mucho más alergénico. Y por otro lado, aumentan la expresión de nuevos alergenos en los granos de polen. O sea, si había una proteína particular en un polen que era la alergénica, lo que hacen estos contaminantes es que empieza a expresar nuevas proteínas alergénicas. Y eso está súper demostrado. Y por último, solamente quería mostrarles este estudio, que es un estudio chino, que me pareció interesante porque es en Shanghái, que también tienen el mismo problema que tenemos nosotros acá en Santiago. Tienen mucho plátano oriental y también mucha contaminación. Entonces ellos lo que hicieron fue tomar muestras de plátano oriental, de pólenes de plátano, y exponerlos durante un par de horas a los contaminantes habituales que tiene una ciudad, ¿cierto? Como óxido nitroso, óxido sulfuro y todos estos liberadores del diésel durante 8 horas. Y lo que ellos vieron que tras la exposición de 8 horas a estos distintos contaminantes, había un aumento en la expresión de PLA1. PLA1 es la proteína alergénica mayor del plátano oriental, o sea, expresaba mucho más PLA1 ese polen, y además expresaban nuevas proteínas alergénicas en la superficie del polen. O sea, hay muchos trabajos al respecto que han demostrado lo mismo, pero este puntualmente me pareció interesante porque, considerando que vivimos en una ciudad con tanto plátano y además tan contaminada como esta, a lo mejor es algo que se podría extrapolar a nuestra realidad. Eso les quería contar. Y ahora les voy a dejar a nuestra enfermera, Margarita Fierro, que nos va a hablar sobre medidas de prevención y manejo y medidas ambientales. Hola, buenas tardes. Ay, espérenme. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar sobre las medidas ambientales o el control ambiental en la alergia respiratoria. ¿Por qué es tan importante evitar exponerse a los alérgenos?
La primera razón es porque numerosos estudios han puesto en evidencia la relación causal que existe entre rinitis alérgica, asma y la exposición a alergenos. Y segundo, porque a pesar de que el tratamiento farmacológico es importante, hay numerosos estudios clínicos y guías clínicas que sustentan que disminuir la exposición a alergenos va a disminuir la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué hacer en cada una de las siguientes alergias. La primera, y muy conocida, son los ácaros del polvo. Vienen de la familia de los arácnidos, pertenecen al grupo como de las arañas. En realidad su nombre son Dermatofagoides farinae y Dermatofagoides pteronicinus, que son los más prevalentes en Chile. Los ácaros principalmente se alimentan los ácaros se alimentan principalmente de escamas humanas y una persona tiene entre aproximadamente 0,5 a 1 gramo de escamas humanas que está liberando. Por lo tanto, podemos alimentar a cerca de 100.000 ácaros al día. Se desarrollan en ambientes calentitos y con mucha humedad relativa. Por lo tanto, predominan en las costas chilenas y en los inviernos de Santiago. Solo viven 6 semanas, sin embargo, se reproducen muy rápido. Se encuentran en colchones, almohadas, sofás, sillas, peluches, cortinas. Un colchón puede contener a cerca de 2 millones de ácaros. O sea, cuando yo hacía la presentación quedaba alucinada, no podía creerlo. Los ácaros del polvo, ¿qué hay que hacer? Tratamos de lavar o limpiar constantemente las alfombras, cortinas y peluches, aspirar todas las partes de la casa, incluso sobre los sillones. Ventilar las piezas regularmente. Es ideal de mantener una temperatura cerca de los 18 grados, 19 grados Celsius. O sea, si tenemos un termómetro en las piezas, a las personas que son alérgicas a los ácaros, mejor, evitando las altas temperaturas. Reducir la humedad de la casa, o sea, no tener filtros ni goteras. Obviamente que si tenemos los baños, humedad, también hay que ir y reparar. Lavar las toallas y las almohadas en agua caliente, sobre 60, o sea, en 60 grados Celsius, o ponerle a la máquina en el fondo de la lavadora la temperatura máxima, en agua caliente, no en agua fría. Guardar ropas y prendas de vestir fuera de la habitación, si es que es posible, o si tenemos estos como walk-in closet, ideal, porque tenemos todas las prendas de vestir ahí. Y quitar el polvo de los muebles regularmente, pero no con plumero, sino que con un paño húmedo. No hay que evitar como esparcir el polvo. Entonces, como ustedes ven, tenemos medidas muy eficaces, que son las que yo les dije, pero hay medidas que son de eficacia intermedia o que no están tan comprobadas, como por ejemplo sería el uso de acaricidas o estos filtros de aire, que son los filtros EPA. Eso no es controversial, no hay tantos estudios que fundamenten el uso de los anteriores. Sin embargo, las medidas que yo les dije sí son fundamentales a los pacientes que son alérgicos a los ácaros. Pasamos al siguiente punto, pastos, malezas y árboles. ¿Cuántos de acá no son alérgicos cuando llega la temible primavera al plátano oriental? Yo creo que la mayoría de los chilenos. En Chile, los pólenes se consideran como la primera causa de rinitis alérgica y asma. Representa el 63% de todas las consultas que uno va al inmunólogo es por pólenes de pasto, mayoritariamente. Y los alérgenos a los pólenes que desencadenan rinitis alérgica, rinoconjuntivitis, corresponden principalmente a los que son procedentes de los árboles, como dijo la doctora anteriormente, y que polinizan a través del aire. No necesitan insectos o bichitos para que vayan polinizando, sino que simplemente viajan en el aire. Una página que usamos mucho en la unidad se llama polenes.cl. Yo aquí les puse, en el fondo es como el slide de la presentación, es bienvenidos a polenes.cl y aquí sale niveles de pólenes. Es el segundo ítem que ustedes pueden meter y les va a aparecer los pólenes en Chile y los pólenes en el mundo. Es una página súper interactiva y que yo, en general, cuando me preguntan qué hacer con los pólenes, todo actualmente, que ya casi tenemos acceso a internet, siempre la recomiendo porque pueden seguir los calendarios polínicos. Entonces, nos aparece por regiones, Valparaíso, Santiago, Talca y Temuco, y también por plantas.
bueno, también salen los ácaros y salen todos los que le estamos comentando, pero como estoy hablando de los pólenes de pasto, salen por los árboles, o sea, todos los árboles, los pastos y las malezas. Y uno lo cliclea y aparece así. Yo abrí plátanos y pasto. Entonces, lo que decía anteriormente la doctora, uno lo puede ver visualmente, porque los monitos son, como yo les digo, muy interactivos, que el plátano es el pic mayoritariamente en septiembre, a diferencia de los pastos, que es entre noviembre y diciembre. ¿Y cuáles son las medidas que podemos tener? Evitar cortar el pasto o podarlo uno mismo, y si ya no podemos ni tenemos otra persona que lo haga, ojalá utilizar una mascarilla. Ventilar la casa poco tiempo, a diferencia de los ácaros que yo dije anteriormente, hay que ventilar harto la casa. En esto, los pacientes alérgicos a los pastos, malezas y árboles, hay que ventilar la casa durante poco tiempo y ojalá bien temprano en la mañana o bien tarde en la noche. ¿Ya? Utilizar lentes de sol en la temporada polínica, ojalá usar las ventanas arriba en verano del auto. Y hay muchos estudios que dicen no se exponga o no salga tanto de la casa. Eso igual es difícil, no exponerse. Por lo tanto, yo creo que unos buenos lentes de sol, y si tenemos mucho contacto hay que tratar de evitarlo. Y no automedicarse. Si hay síntomas de alergia, yo creo que es muy importante acudir al inmunólogo. No, es que mi amiga me dijo que me tomara el antihistamínico. Yo creo que es importante descubrir a qué alérgeno uno es alérgico. Los hongos. Los hongos son microorganismos que se desarrollan en materiales deteriorados e inertes, como el papel, la madera, atmósferas húmedas, poco ventiladas y generalmente también en temperaturas de 15 grados a 30 grados. Se encuentran algunos alimentos como el pan, el queso, las frutas, las verduras, y también con frecuencia en pequeñas cantidades en forma de unas manchas en la pared o en las típicas manchas como de colores en las paredes. Los principales hongos que tenemos en Chile son 4. 2 que son de exterior, que son la alternaria y el cladosporium, y 2 de interior, el penicillium y el aspergillus. Es importante saber a qué hongo uno es alérgico para tomar diferentes medidas. Entonces, si son los hongos de exterior, van a estar preferentemente en hojas caídas, en pastizales, en regadíos, en humedades, en lagos. Si son hongos de interior, van a estar en alimentos descompuestos o incluso en las plantas de interior. Entonces, como yo les decía, es importante conocer al hongo causante de la alergia, evitar a las alfombras, los papeles pintados, las cortinas gruesas y los difíciles de limpiar, ventilar frecuentemente la casa. Eso es importante, ventilar frecuentemente la casa y que disminuir la humedad, evitar las goteras, sacar los filtros, lavar fruta y verdura antes de consumirla, desechar todos los alimentos que estén de aspecto que ya vaya a aparecerle un hongo, hay que desecharlo, ni siquiera tratar de comérselo. Limpiar con frecuencia las partes oscuras, mal ventiladas, los sótanos, arriba de las despensas, donde uno a veces no es tan meticuloso. Evitar las plantas de interior, no inhalar la humedad del este bueno. ¿Vieron que en el metro pusieron como unos ventiladores? El creativo de esos ventiladores para los pacientes de los hongos, o sea, para los alérgicos los hongos, es terrible. No hay que inhalar esos ventiladores, los han visto, ¿no? Son conocidos. Cuando uno está esperando ahí el andén y en verano te está llegando la agüita, a los alérgicos a los hongos no lo inhalen. ¿Ya? Está lleno. El otro día leí un estudio y era terrible. Y evitar el aire acondicionado directo. Y por último, los epitelios de animales. ¿Hay alguno aquí alérgico a los epitelios de animales? Ya. Es terrible esa alergia. ¿A qué eres alérgica? A los gatos. La sensibilización, como vamos a ver ahora, no se puede producir no solo por los animales que conviven con uno, sino que por los pelos o las caspas transportadas desde otras personas. Por ejemplo, los profesionales, los veterinarios, también pueden andar en su ropa con caspa y pelos de animales, y que un paciente que está sensible a estas caspas de animales sí genere cuadros alérgicos. Y segundo, lo que les comenté, que se puede transportar a través de la ropa.
o también en los colegios, en los transportes públicos. Ahí pueden estar los epitelios de animales. Los epitelios de animales tienen reacción cruzada, entonces a los pacientes alérgicos es importante también saber cuáles son los causantes de la alergia, porque los caballos, las vacas, los perros, los gatos y los roedores, o sea, los conejitos, los hámsters y todo lo que ahora tenemos como mascotas chiquititas, tienen caspas cruzadas, o sea, tienen alérgenos cruzados, proteínas alergénicas cruzadas. Los gatos. La sustancia que provoca la alergia de los gatos es una proteína producida en las glándulas sebáceas que se encuentra principalmente en el pelo, en la orina y en la saliva. Por lo tanto, puede hallarse, como yo les comento, en la ropa, en la cama, en las paredes, en la alfombra, incluso suspendida en el aire. Los gatos son, por lejos, los animales más alergénicos. Después tenemos los perros. La sensibilización del perro no es tan frecuente como la del gato, pero la proteína responsable también está presente en los pelos y en las caspas del perro. Los caballos y los roedores, a diferencia de los otros dos animales anteriores, su alérgeno responsable se encuentra principalmente en la orina. La exposición, como yo les comenté anteriormente, puede producirse tanto por el contacto directo con el animal como por otras personas que porten estas proteínas alergénicas. Este es un dato rosa casi. Los animales más jóvenes tienen la piel más flexible, por lo tanto producen menos caspa. Yo hace un tiempo tuve un paciente que me dijo, Margarita, mi hijo se compró un cachorro y no me pasa nada con el cachorro, no me da alergia. Qué raro. En cambio, los animales más antiguos o viejitos tienen más caspa. Asimismo, los gatos machos tienen más caspa que las gatas hembras. Entonces, yo no sé cuál te da la alergia a ti, pero, o sea, obviamente que los dos. Pero si alguna vez te dijeran, es un gato hembra mejor que el macho. ¿Qué tenemos que hacer con los epitelios de animales y las mascotas en el fondo cuando uno es alérgico? Tratar de retirar a la mascota del domicilio. Es difícil. Casi que pasan a ser parte de la familia. Pero es la principal medida para evitar la alergia a estas caspas de animales. Si no podemos sacar el animal de la casa, podemos por lo menos limitarle la presencia en algunas partes. Tratar de mantenerlo no en la habitación, menos en la cama, ni en los sofás. Tratar de mantenerlo afuera. Pasar la aspiradora al menos 2 veces por semana, porque lo que yo les comento, que el pelo y la caspa quedan en el suelo. Retirar las alfombras, ojalá. Lavar a la mascota muy seguido. Y por último, cepillar a la mascota diariamente, pero por fuera. Ojalá en la terraza, en el balcón o en el patio directamente. Esas son algunas de las medidas que podemos hacer para los alérgenos a los epitelios de animales y todos los anteriores que vimos de los hongos, de los pastos maleza y también de los ácaros del polvo. Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, muchas gracias. Una cosa. Antes que pasemos a las preguntas. Acotar que obviamente todo lo que Margarita habló de control ambiental es súper relevante, pero en defensa de las mascotas, y para no asustar a los que son alérgicos a las mascotas, obviamente mientras menos exposición o menos exposición y a la carga alergénica tengamos, menos alergia vamos a tener. Así que Margarita está en lo cierto cuando dice ojalá se pudiese retirar a la mascota de la casa, pero ahora no es tan fácil sacar a lo mejor a un perrito con el que llevamos, no sé, 5 años conviviendo o a un gato que simplemente lleva más años que tú mismo viviendo en esa casa. Existe la inmunoterapia para los epitelios de animales, para gato, para perro, y eso es una oportunidad de tratamiento en el caso de que obviamente no se quiera sacar a la mascota. Así que fue una intervención en pro de los animales. Así que ahora, sí, si quieren sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora Esquizar. Ya, ahora vamos a empezar con las preguntas. Ya, voy para allá. ¿Quién era? Acá primero. Ya, muchas gracias primero por su exposición muy clara.
¿Aló? Este sí. Gracias. Yo pasé de la rinitis al asma y alérgica a muchas de las cosas que vi ahí y que escuché recién. Mi pregunta apunta si existe alguna inmunoterapia para las que ya somos asmáticos. Sí, por supuesto, la inmunoterapia es un tratamiento que está enfocado para la rinitis alérgica, ¿sí? Pero no hay que perder de vista que la vía aérea es una, desde la nariz hasta el último pedacito de pulmón, no hay nada que separe, no hay una barrera anatómica que diga de aquí, ¿cierto? Entonces, bajo ese concepto, todo el proceso inflamatorio de la nariz y de las vías aéreas altas hace que el pulmón también se inflame. Entonces, a lo mejor contigo no vamos a... Ya no llegamos a evitar el desarrollo de asma bronquial, pero controlando tu rinitis alérgica vamos a ayudar al control del asma. Y eso es algo que está estudiado en pacientes que tienen rinitis alérgica y que son asmáticos y que se ponen en tratamiento con inmunoterapia. Es importante destacar lo que yo les decía, que la inmunoterapia subcutánea se pone en una unidad de alergia porque es un poco más reactiva que la inmunoterapia sublingual. En general, la reactividad va desde el punto de vista de reacciones locales. Sin embargo, somos cuidadosos y cuando tú tienes un asmático severo, la inmunoterapia está contraindicada. O cuando tú tienes un asmático que está descompensado, la inmunoterapia también está contraindicada. Por lo tanto, es súper relevante hacer la evaluación individual de cada paciente porque, por supuesto, el asmático no es una contraindicación de hacer inmunoterapia, pero tenemos que saber realizar una buena evaluación para determinar en qué momento hacemos la inmunoterapia. ¿Me explico? Pero es una buena alternativa, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, no sé, en el caso de los epitelios de mascota o los pacientes que son asmáticos en una época del año. Evaluación. Acá, doctora. Hola. Yo también presento alergia en los supermercados, en la zona donde están los detergentes o todo lo que tiene olor fuerte y químico. Y no sé, una vez tuve que armar un montón de carpetas plásticas y el plástico también es como que se me inflamara la cavidad nasal y la cara. Me duele mucho y después me tengo como que, o sea, no sé qué me pasa, pero es como muy fuerte. Bueno, eso probablemente, más que una rinitis alérgica propiamente tal, puede ser una rinitis irritativa, ¿ya? O por los cambios de temperatura también, que son estas rinitis vasomotoras que se producen con los cambios de temperatura. Hay muchos pacientes que pasan de estar en un lugar calentito o al frío, por ejemplo, y se congestionan mucho y comienzan con mucha rinorrea. Eso es más bien una rinitis vasomotora. Y lo del supermercado podría ser eso, que cuando vas a las zonas frías te pasa eso. Y los olores fuertes, los perfumes fuertes, los aerosoles, los detergentes producen una irritación química en la mucosa nasal. Entonces no es que seas alérgica, porque la alergia es una proteína en realidad. El alergeno, uno es alérgico a proteínas, no a sustancias químicas de este tipo volátiles. Entonces esas en general tienen más bien un efecto de tipo irritativo. ¿Ya? Acá, doctora. Hola, yo tengo dos preguntas. La primera es cómo afecta la inmunoterapia cuando uno le tiene alergia a muchas cosas. No solamente a una o a dos, sino que ya a más de 5 cosas que te están causando alergia durante el año. ¿Cómo afecta ahí la inmunoterapia? Es una muy buena pregunta. No, porque, o sea, es habitual tener pacientes también, por eso es importante el test cutáneo, uno, porque podemos identificar los enemigos, ¿sabes? Porque no siempre tenemos síntomas que son efectivamente por alergia. Pero hay un grupo no despreciable de pacientes que son, por ejemplo, los alérgicos al ácaro y que tienen síntomas todo el año porque son alérgicos al ácaro y que empeoran en primavera. Entonces, en eso lo que nosotros llamamos un paciente polisensibilizado. Y ahí tenemos varias alternativas. Podemos partir con 2 inmunoterapias de manera simultánea. Siempre es muy relevante conversar con el paciente qué es lo que está buscando. Porque a lo mejor te dice, mira, ¿sabes qué? Yo la alergia que tengo durante el año es poca, pero realmente llega la primavera y me descompensa un montón. Entonces, a lo mejor con ese paciente tú puedes acordar hacer primero una inmunoterapia polínica y hacer una inmunoterapia que busque un control de su alergia al pasto o su alergia al plátano oriental y posteriormente a lo mejor evaluar qué calidad de vida ha logrado y ver si tiene ganas de hacerse inmunoterapia al componente permanente,
¿te fijas? O partirlo también de manera simultánea. Lo que pasa es que la inmunoterapia en Chile no tiene una cobertura al 100% por nuestra seguridad social, como se llama en otras partes, ¿cierto? Entonces también, pese a que es una terapia que es costo efectiva, porque tiene cobertura, las vacunas, como para pasarles el dato y que sepan cosas prácticas, valen aproximadamente 100.000 pesos y alcanzan para 5 o 6 meses. O sea, estamos hablando de un costo, soy muy mala para las matemáticas, pero serán 15, 20.000 pesos, por ejemplo, al mes. Y el frasco tú lo vas comprando cada 6 meses, más o menos, ¿sí? Eso es. Cada centro donde ustedes se hacen, o donde se pueden hacer inmunoterapia, tiene un costo que cobra de acuerdo al centro. Un arancel que es por concepto del procedimiento. Y eso tiene cobertura ISAPRE, tiene coberturas con los seguros complementarios. Entonces, depende un poco de la realidad del paciente, porque si tienes los medios y el tiempo, a lo mejor podemos partir con una inmunoterapia en paralelo o bien hacerla secuencial. De todas maneras, el concepto es súper relevante que mientras más precisa yo haga la inmunoterapia, mejor es el resultado. Ponerle a una vacuna un poquito de polvo, un poquito de hongo, un poquito de epitelio animal, un poquito de pasto, no sirve, porque es prácticamente hacer lo mismo que ya normalmente el paciente se está exponiendo. No tiene esa capacidad de inducir una buena respuesta inmunogénica. Por lo tanto, el mejor candidato para inmunoterapia es cuando nosotros logramos determinar al paciente más puro, el paciente quizás que tiene problemas solo con polvo. Ya, pero entonces esto me dices que habría que buscar lo que causa mayor alergia. Lo que tiene más impacto. Hay que buscar lo que hay que hacer una muy buena historia clínica, porque en el fondo podemos tener un test cutáneo reactivo a muchas cosas y no vas a ser alérgica a todas ellas por igual. Entonces al paciente que le tiene alergia a muchas cosas, de alguna manera hay herramientas que te ayudan a filtrar qué es lo más importante como para poder partir por algo, digamos. Ya, y mi segunda pregunta era, ¿cómo afecta tanto la rinitis alérgica como después la inmunoterapia en el caso de que uno quisiera hacerla? Es decir, yo tengo 20 años, tengo rinitis alérgica y tomo antihistamínicos todo el año. Y tengo 20 recién. Es decir, me quedan muchos años de vida como para tomar todos los años, todos los días un antihistamínico. Y aparte de eso, todo lo que afecta a tener el tabique desviado, tener adenoides y la parte más bien anatómica de eso en la inmunoterapia. A ver, hay muchos pacientes que tienen una rinitis alérgica establecido, clínicamente relevante, y además tienen alteraciones anatómicas como desviación de tabique, hipertrofia de cornete o problemas de sinusitis crónica, por ejemplo. Y por eso siempre es importante que estemos trabajando con los otorrinos, porque nosotros hacemos un test cutáneo para definir qué porcentaje de tu sintomatología tiene de alergia y qué otra parte tiene que ver de algo anatómico, porque a veces podemos tener un paciente muy bien tratado de la alergia, pero si realmente tiene una hipertrofia importante, un tabique muy desviado, probablemente no lo vamos a lograr a un 100% de mejoría. Entonces ahí es cuando nosotros siempre, antes de partir inmunoterapia, hacemos una evaluación con el otorrino para saber bien si lo que nuestro paciente tiene es solamente alergia. ¿Ya? Entonces, habitualmente vamos a hacer algo combinado. Vamos a hacer probablemente un tratamiento, a ellos el otorrino dirá si se beneficiaría de alguna cosa quirúrgica además, más el tratamiento con inmunoterapia. Pero siempre vamos viendo qué es lo más relevante. Siempre vamos a partir con tratamiento médico, si no va vamos a usar una inmunoterapia, evaluación por otorrino y ahí ir definiendo cómo tratar para lograr una mejor calidad de vida. Y solo acotar con respecto a la pregunta anterior, que por eso es que es importante la aerobiología, porque si tú eres una paciente santiaguina y tiene PRIC positivo a ácaros, la verdad es que a mí, y tú vives acá, yo me cuestionaría si hacerte una inmunoterapia a ácaros, porque probablemente tu problema principal no es ese, sino que son los pólenes, ¿cierto? Y ahí evaluar en qué minuto del año es cuando tú estás peor y según eso definir qué inmunoterapia hacer. ¿Ya? Y también el tema de las reactividades cruzadas, porque a lo mejor tú dices, tengo muchos alergenos positivos, pero si son puros pastos, todos tienen reactividad cruzada entre ellos, salvo algunos, pero en general es así, y con los árboles también. Entonces, eso es lo importante de definir dónde tú vives, definir la aerobiología y cuál es el impacto de eso en la clínica. ¿No? 3 preguntas más y estamos listos. Ya. Buenas noches. Muchas gracias por toda su información. En mi caso, yo ya tengo años tomando
antialérgicos o antihistamínicos, que no sé bien la diferencia, inclusive 2 al día, y yo he tratado de quitar uno para ver qué pasa y de nuevo siento todos los síntomas. Uno se los puedo decir: en la mañana fexofenadina y en la noche levocetiricina. ¿Qué tan riesgoso es seguir con este tratamiento permanentemente? ¿Se ha hecho alguna vez el test cutáneo? ¿Cómo? ¿Se ha hecho alguna vez el test cutáneo? ¿Test así? El test que le hablábamos para el diagnóstico. No, no me he hecho nada. Ya, eso Pero es- lo que pasa es que, bueno, aparentemente yo sé lo que tengo, pero decían, por ejemplo, para las sustancias volátiles, todos estos, bueno, yo trabajo con productos, con solventes, con pinturas, todo esto me da unas alergias tremendas, o para el frío, el calor, o sea, para el ambiente. Yo entro del calor al frío, empiezo a toser como loca, les tengo que decir que no se separen porque no tengo bronquitis, ¿no? Entonces, según yo creo las creo, que sé qué alergias tengo, puede que esté muy Claro, equivocada. es que ese es el primer punto que es fundamental certificar, porque a lo mejor efectivamente no se trata de un problema alérgico. ¿Ya? Entonces, hacer el estudio etiológico, hacer un test cutáneo y evaluar si los síntomas son por alergia, eso es el primer paso. Ahora, lo que le explicaba es que el tratamiento, la monoterapia en rinitis alérgica, muchas veces es ineficiente. Realmente el paciente que es alérgico y que tiene alergia moderada o severa, un solo pilar de tratamiento como es el antialérgico o antihistamínico, que a todo esto entre paréntesis es lo mismo, puede ser insuficiente. Y la verdad es que tomar más de un antihistamínico al día en rinitis, elevar la dosis, no tiene un efecto demostrado superior. Es decir, cuando yo me tomo un antialérgico, supongamos la fexofenadina de la mañana, si ya no controlo bien los síntomas, es mejor agregar un corticoide inhalado que aumentar la dosis del mismo antihistamínico. Tomar 4 antihistamínicos al día no va a tener un efecto superior que tomar uno. ¿Me explico? Entonces, supongamos que hacemos el primer paso, que es chequear que su rinitis es alérgica. Hay que adecuar la terapia al tratamiento, como le decía, quizás asociar un corticoide inhalado para optimizarlo. ¿Actúan diferente la fexofenadina y la levocetiricina? No, bloquean ¿O el actúan mismo, igual o qué? Todos los antihistamínicos bloquean el receptor H1 de histamina, que es el receptor que está sobre las células de la alergia y el que genera o que media las reacciones. Por lo tanto, tienen el mismo blanco terapéutico. Si tú tomas fexofenadina, vas a bloquear el receptor H1. Si tomas levocetiricina, vas a bloquear el mismo receptor H1. Y por eso elevar la dosis no tiene mayor efecto, porque ya con una lo tienes bloqueado. Entonces, no tienes mayor beneficio de adicionar más antialérgicos. Sí. Voy a retomar porque nos habías preguntado cuánto tiempo puedo tomar antialérgicos y qué pasa si yo tomo antialérgicos mucho rato. O la otra paciente que nos comentaba ahí que era muy joven y que cuánto tiempo más. Los antialérgicos en general tienen un buen perfil de seguridad, pero todo lo que ingresamos al organismo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Los antialérgicos tienen efectos sobre otros órganos que no sean la nariz o que no sean la mucosa respiratoria. Por lo tanto, también es parte de la historia clínica detectar otras enfermedades que pueda tener el paciente que puedan ser perjudiciales con el antialérgico. Algunas cosas son, por ejemplo, disminuyen la secreción de saliva, pueden generar dificultad para orinar cuando son en dosis más altas, podrían producir ojo seco porque tiene un efecto que se llama antimuscarínico, podrían producir retención urinaria en un paciente quizás con falla renal, algunos antialérgicos requieren ajustar la dosis según la función renal del paciente, por lo tanto, por eso es el llamado que decía muy bien Margarita, no automedicarse, porque en realidad tratamientos que son crónicos, el concepto yo fácil le digo a los pacientes, es bueno arreglar por una cosa, pero no echar a perder por otro lado, ¿cierto? Y por ahí lo primero que yo creo que es recomendable es certificar el diagnóstico. Ya, voy a cruzar. Permiso. Buenas tardes, bueno, he encontrado muy interesante la charla. La verdad es que yo me hice el TEX hace como 25 años, no, 30 años atrás. Y no me hice el TEX y lo guardé. Resulta que el año pasado ya caí porque me descubrieron que era celíaca y empecé con rinitis. Estoy con desloratadina y rinoval. ¿Ya? Y en el invierno, por ejemplo, ahora la doctora me dijo que
en este tiempo tuviera el tratamiento como hasta diciembre y que en diciembre lo parara. Ella se fue con prenatal y no sé, po, igual, y no sé cuándo va a volver, entonces me dijo 6 meses de nuevo porque me dice que descanse con la desloratadina y el Rinoval y después vuelvo a tomarlo. Pero ahora estoy ahí porque ella se fue y no sé cuándo va a volver. Y lo otro que me interesa saber si yo me puedo hacer la inmunoterapia. Mira, lo primero sería actualizar el test cutáneo, Exacto. porque un test cutáneo tan antiguo, las alergias van cambiando en la vida, Ya. van apareciendo cosas nuevas dependiendo de la exposición. Entonces, lo primero sería hacer un test cutáneo nuevo y según eso evaluar la relevancia de esa positividad en el test cutáneo con la clínica. Ok. ¿Ya? Porque a lo mejor te salen los plátanos por las nubes, pero en primavera nunca te pasa nada. ¿Para qué te voy a hacer inmunoterapia de plátano? ¿Sí? Y según eso definir si te beneficiarías o no de un tratamiento con inmunoterapia. Ok. Y también hasta cuándo tomar antialérgico. O sea, todo con el test cutáneo y con la clínica nuevo. vamos a definir qué tomar, por cuánto tiempo y si hacer inmunoterapia o no. Ok, muchas gracias. Y quería acotar otra cosa. Esto lo heredé de mi mamá, porque mi mamá es asmática. Y resulta que ella vive con sinusitis, ella tiene 80 y tantos años, pero ella vive en el campo. Entonces yo digo, esto lo heredé de ella. Porque si ella seguramente lo tuvo y ella no se daba cuenta que tenía rinitis. Entonces a ella justamente le pica los ojos. No tiene ojos, le lloran y toda la cosa. Así que muchas gracias, muy amable. El test cutáneo es una herramienta sencilla, en general de bajo costo, que es muy rápida. Nosotros ponemos en el antebrazo gotas de distintas malezas, pastos, árboles, capas de animales, hongos de la humedad y ácaros del polvo y las priqueamos con una lanceta haciendo un pequeño rasguño en el antebrazo y evaluamos a los 15 minutos esa respuesta de sensibilización inmediata. Con respecto a tu mamá, lo que comentaba, la alergia no es algo que se herede, sino que se le hereda la predisposición genética. Por lo tanto, cuando un padre la tiene, tenemos entre 50% de tenerla y cuando ambos padres los tienen, un 70% de tenerla. Pero es la predisposición genética a esto. Doctora, vamos a terminar con 3 preguntas que tengo acá que me están pidiendo, que es el señor, la señora del rincón y acá, y terminamos, porque estamos en tiempo. Arriba hay una Y manito. ya, 4 entonces, estamos listos. Pobre manito arriba. Hola, tengo consulta respecto de qué factores son los que desencadenan rinitis cuando hay flujo de aire de diferentes temperaturas, pero básicamente las temperaturas más frescas generalmente provocan mayor rinitis. Va hacia es una rinitis que se llama vasomotora. La mucosa de la nariz es una mucosa tremendamente inervada y las terminaciones nerviosas son muy sensibles a sensar cambios de temperatura, ya sea hacia temperaturas más bajas o hacia temperaturas más altas. Incluso hay un estímulo que es motor, que es la masticación, que es suficiente para gatillar que a lo mejor pacientes que están almorzando solo con la masticación tengan este estímulo motor que genera activación de las glándulas mucosas y eso se traduce en que estoy masticando y me voy congestionando, se me va cayendo la agüita, tengo que tomarme la sopa marinera con un pañuelito al lado o un helado que en los pacientes asmáticos el frío puede, no rinitis, pero desencadenar tos. ¿Existe tratamiento para esa rinitis vasomotora? Existe tratamiento, pero no tiene nada que ver con los antihistamínicos ni con los corticoides nasales para que regulen la mucosa nasal. En el fondo, el tratamiento va enfocado a generar una regulación de la mucosa de esta inervación. Existe tratamiento, por lo tanto es importante hacer el diagnóstico diferencial para poder ayudar, porque en ese caso los antihistamínicos no juegan, por supuesto, ningún rol. Ya, doctora, acá. Gracias. Tengo una consulta con la inmunoterapia, si hay alguna contraindicación o si se puede hacer durante el embarazo. Esa es como mi consulta. Gracias. La inmunoterapia normalmente no la partimos nunca en el embarazo, pero si una paciente está en inmunoterapia y se embaraza, la podemos continuar sin problema. Eso lo hacemos. Acá arriba, doctora. Hola, buenas tardes, gracias. Mi pregunta va porque tengo un niño de 2 años que durante el primer año él no hizo ninguna alergia, inclusive yo tengo un perro, pero el perro vivía afuera de la casa. Ahora me mudé a la casa de mi mamá y el perrito que ella tiene está dentro y vive adentro del hogar.
él hizo hace como 2 meses un constante resfrío que el doctor ya hace poco me dijo que tenía rinitis alérgica y le está dando loratadina. Si yo evito de repente salir de ahí, puede ser que él ya no tenga, como él está recién, ya no tenga la rinitis alérgica o porque él está con loratadina y no sé qué tratamiento poder seguir para que de repente, como él está recién, puede evitar todo eso. ¿Le hicieron un test cutáneo? No, solo el doctor diagnosticó que tenía rinitis alérgica y que había que controlarlo porque como estaba recién, no me dio mayor examen ni nada. Lo más importante es que para pesquisar un diagnóstico como de rinitis alérgica hay que hacer un test cutáneo, porque en el fondo no se puede saber a qué es alérgico realmente si es que no determinamos cuáles son las proteínas alergénicas que nos están causando en el fondo esos síntomas. A lo mejor no es el perrito, puede ser otra cosa de la casa y un test cutáneo puede ser desde cuando recién nacido, desde el primer mes en adelante. No hay problema con la edad y el test cutáneo. En general, las rinitis alérgicas no aparecen tan temprano en la vida. Uno requiere una exposición previa y tiene que exponerse de forma importante a los alergenos para comenzar con la rinitis. Entonces, puede ser que tu hijo tenga algún problema anatómico también, alguna cosa, hipertrofias adenoideas que hace que tenga esta sinusitis. Las cavidades de los niños son pequeñas y normalmente lo que hacen los pediatras es que los tratan como alérgicos, sobre todo si hay antecedentes familiares de atopia, de alergia, padres con alergia, uno piensa que el hijo puede tener también esta alergia y ya cuando se la puedes hacer ahora o si no un poquito más adelante, cuando sea más grande, un test cutáneo para definir realmente qué alergia tiene. Pero podría ser también que sea una cosa anatómica. ¿Ah? Yo no pensaría que tenga alergia al perro, porque tiene 2 años recién, es muy chiquitito para haberse sensibilizado tan pronto ya. Doctora, la última pregunta acá. Gracias. Yo igual a preguntas que han hecho están relacionadas a lo que yo quiero saber. Les voy a contar en resumen un poco mi situación. Es que yo este año me diagnosticaron el tabique sumamente desviado, que tenía rinitis alérgica y reflujo. Yo fui a un otorrino y toda mi vida, desde que tengo memoria, me sentí un poco condenada porque en invierno tengo que usar bufandas todo el tiempo, en verano con pañuelos, porque según mi experiencia, cuando siento frío y cuando estoy con aire acondicionado, me empieza la carraspera en la garganta y un dolor terrible. Y me resfriaba, y en mi nuevo trabajo, que el aire, me llamó la atención lo que dijo de los hongos, de evitar el aire acondicionado directo, porque a mí me llega directamente, y no sé si tendrá que ver, me quiero hacer el test cutáneo para saber, pero mi pregunta iba, entiendo, con lo que me diagnosticaron ahora, entiendo de que voy a tener que aprender a tratar también el tema del reflujo, que está relacionado a mi... Estoy mal hecha en toda esta parte. O sea, no estoy mal hecha, pero hay solución para mejorar la calidad de vida. Entonces mi pregunta iba, el reflujo, entiendo que como que tendría que tratar las 3 cosas de forma paralela, fuera de lo que aprendí también hoy día con ustedes. El reflujo, ¿con qué especialidad yo puedo tratar el tema del reflujo? Porque yo sé que también voy a tener que cambiar mi dieta y todas esas cosas. Quería pedir su consejo. Bueno, el reflujo habitualmente lo ven los gastroenterólogos y efectivamente un reflujo que no se trata, esta persistente acidez o que esto se devuelva un poco los alimentos, lo que hace es inflamar las cuerdas vocales y también todo el retrofarinx, que es justamente lo que tiene que ver con las disfonías y además inflamar eso hace que también aumente las secreciones nasales también. Entonces, una rinitis alérgica que cuando uno la trata con antialérgicos, corticoides y no va, ahí uno tiene que pensar que a lo mejor hay algo más y dentro de ese más está el reflujo, que también da tos también, que es otra causa de tos persistente, es el reflujo. O sea que yo tengo el gran pack ahí de cosas que me pueden afectar. Entonces, ahí habría que ver cuál de las 3 cosas es lo que te tiene más mal, si el tabique desviado, si tienes una alergia que sea relevante y el reflujo. Pero probablemente lo ideal sería tratar las 3 cosas para que estuviera mejor. Gracias. Y lo otro, por favor, diagnóstico diferencial. ¿Qué es eso? No me quedó bien claro cuando hablan de diagnóstico diferencial, porque yo entiendo que como para ver lo de la rinitis como inicial sería el test cutáneo, pero el diagnóstico diferencial, ¿me podrías explicar a qué se trata? ¿De qué se trata eso? Las otras causas de rinitis que hemos ido conversando. La nariz hay que pensar que es limitada. O sea, cuando la nariz está enferma, ¿qué va a saber producir?
o mocos o estornudos o congestión. Entonces, si realmente el cuadro, finalmente yo hago estudio y no se trata de tengo un test cutáneo negativo, no se trata de una rinitis alérgica, tengo que pensar en otras cosas que puedan causar mocos, estornudo y congestión. Eso es el diagnóstico diferencial. Entonces, lo que hemos conversado, por ejemplo, importante ver que no sea una rinitis vasomotora o que no sea una rinitis por exposición a irritantes, a químicos. Puede ser que haya un reflujo generando aumento en las secreciones nasales. Hay enfermedades autoinmunes que pueden producir compromiso de la mucosa respiratoria. Entonces, no todo lo que la nariz genera es alergia. La gran parte de las rinitis crónicas son rinitis alérgicas, pero hay un grupo de ellas que no lo son. Y por eso es importante nuevamente no automedicarse, consultar, hacerse los exámenes para ver que yo esté tratando realmente lo que es. Y lo último, de acuerdo a su experiencia, ¿es posible que uno sea alérgico al frío? Eso es rinitis vasomotora. Ah, ya, ok. Gracias. O sea, uno es el control ambiental de, por supuesto, si es frío, no bufandas, etcétera, etcétera, pero hay inhaladores nasales que tienen un nombre especial y que van a regular la irrigación de la mucosa, mantenerla estable, puff, pero que son puff especiales, porque hay muchos puff desde soluciones salinas o corticoides inhalados que no sirven. Si es el tema del frío, hay medicaciones especiales, inhaladores nasales bien puntuales. Y medidas ambientales, tratar de no ir a la nieve, no pasar por los pasillos de los congeladores. También. Claro. Bueno, le doy las gracias, doctora Giussán, doctora Grau, Margarita. Muchas gracias a todos por asistir. Se pasaron. Muy buenas tardes.